Bien, entonces tenemos los dos tipos de hombres con sus dos tipos de morales, ¿sí? El aristócrata y el plebeyo. Pero dentro del tipo de hombre donde predominan, ¿sí?, las fuerzas reactivas, surge un segundo tipo de hombre que él lo llama el sacerdote. El sacerdote es aquel que manipula a los demás, ¿sí? También es un nombre, y por manipulación de los demás él incluye básicamente, principalmente, las carreras, oficios o profesiones, como prefieran llamarlo, todas las ocupaciones que están vinculadas a que guía a los hombres, de alguna manera. Entonces, los que están ahí en primer lugar son tanto los ministros religiosos, es decir, curas o pastores religiosos, como los políticos, porque ambos tienen tareas o actividades que tienen que ver con la conducción de los hombres. Ojo, también entran en la boleada para Nietzsche las profesiones del médico, porque el médico de la época de Nietzsche, o sea, es un médico que no te consulta, que no te pide tu consentimiento, que simplemente ordena y ejecuta y vos como paciente tenés que obedecerlo, ¿no? Y entra también el profesor, ¿sí? Los profesores también entran dentro de la idea de sacerdote. Es alguien que también guía a las almas, ¿no? O a los hombres, desde la ignorancia al conocimiento o a lo que se supone como conocimiento. El sacerdote es aquel que es manipulador. Se diferencia del plebeyo, si bien tiene la misma moral que el plebeyo, que es esa moral básicamente de afirmarse por comparación, en el aspecto siguiente, que el plebeyo no tiene voluntad de poder, pero el sacerdote sí. No obstante, la voluntad de poder del sacerdote, dice Nietzsche, es una voluntad de poder enferma, o corrupta, o perversa. Está vinculada a esa voluntad de poder estilo la serie House of Cards, ¿sí? Donde el poder es dominar al otro, el poder es chicanear al otro. El sacerdote, ¿no?, es aquel que para obtener un beneficio o un objetivo, no quiere ponerse en riesgo él, ni jugársela a él, ni hacer el trabajo él. Pretende que el otro lo haga por él. El Por plebeyo. ejemplo, el plebeyo, tal cual. Por ejemplo, el sacerdote vive del diezmo de su iglesia, ¿no es cierto? Otro ejemplo también de cómo el sacerdote se libra él, digamos, de poner el cuerpo, es la política. Los políticos entran en guerras entre grandes potencias o entre ellos. O sea, ¿quién va a tirar las balas y a poner el cuerpo a las balas? El plebeyo. Bien, ¿cómo logra el sacerdote? Acá está el punto que nos interesa a nosotros, ¿no? ¿Cómo logra el sacerdote que el plebeyo le obedezca, que el plebeyo realmente acepte hacer él el esfuerzo y que el beneficio se lo lleve el sacerdote? En primer lugar, valiéndose de que la moral del plebeyo se afirma por comparación, ¿sí? Es decir, yo soy bueno, el otro es malo, más allá de que el plebeyo lo descalifique al noble, el plebeyo siente en su interior su inferioridad, la sabe, aunque no la reconozca, la sabe. ¿Qué hace el sacerdote? Le da la razón al plebeyo. Le dice, sí, tenés razón vos sos superior, el otro es inferior. Entonces, cuando el sacerdote le da la razón al plebeyo, ahí aparece una cuestión que es muy importante, que es lo que Nietzsche llama la inversión de los valores. Es decir, los valores naturales son que los valores del noble son superiores a los valores del plebeyo. El motivo por el cual desde la naturaleza son superiores los valores del noble sobre los del plebeyo es el siguiente: es que el noble expresa los valores de la naturaleza, mientras que el plebeyo no. El plebeyo no expresa los valores de la naturaleza, es antivitalista, expresa el miedo, ¿sí? Expresa la detención, o sea, el detenerse, ¿no? Por eso es que el noble es superior al plebeyo. Pero ¿qué hace el sacerdote? Cuando el sacerdote le da la razón al plebeyo, invierte los valores. Esos valores que son inferiores, los del plebeyo, los pone arriba y los valores superiores los pone abajo.
O sea, pone los valores antivitales sobre los valores vitales. ¿Y cómo? A través, está muy bien lo que vos dijiste, Leandro, de Dios. Pero ¿bajo qué cuento? El cuento es el siguiente, es que resignate en esta vida, abnegate en esta vida, porque el premio, la recompensa, está en otro mundo. Esa recompensa que se da más allá de la vida, en la muerte, Nietzsche lo llama promesa de ultramundo. O sea, la recompensa es el paraíso. O en la política es andar a la guerra, porque aunque te mueras, volvés como, o sea, vos sos un anónimo, no sos nadie. Pero si vas a la guerra, por lo menos vas a ser un héroe, o sea, vas a ser alguien. ¿No? O sea, hay una promesa de ultratumba, dice Nietzsche. Es decir, mundos después de la vida, o sea, mundos que son incomprobables, mundos metafísicos, se llama Nietzsche. El sacerdote, a través de esa promesa de una recompensa en un más allá, sea el honor en el caso de la política, sea el paraíso en el caso de la religión, logra inclusive que el plebeyo ponga en riesgo su propia vida para acceder, digamos, a el objetivo que tiene el sacerdote. Nietzsche dice que Europa está enferma de un mal terminal. O sea, que ya, y el diagnóstico ya está, es irrecuperable, se va a morir Europa y va a venir un nuevo mundo. Recuerden esto, el sacerdote había generado una inversión de los valores. ¿Sí? Había dado vuelta a los valores. Había puesto los valores superiores por debajo de los inferiores. O sea, los valores vitales los había puesto por debajo de los antivitalistas. Entonces, ¿cómo recuperamos, cómo volvemos atrás eso? No tenemos manera de volverlo atrás, tenemos que seguir para adelante. Y la única manera de seguir para adelante es a través de lo siguiente, lo voy a escribir acá. Es a través de una valoración de todos los valores. ¿Qué significa la palabra transvaloración? Trans siempre significa cambio radical. Entonces, transvaloración es un cambio radical de los valores. ¿Por qué la redundancia o lo que parece una redundancia de decir transvaloración de todos los valores? Bueno, eso que parece una redundancia no lo es. Porque él dice, no hay solamente valores éticos, hay también valores estéticos. Por ejemplo, los valores éticos son bueno, malo. Esos valores éticos de diferenciar entre el bien y el mal es propio de la moral inferior plebeya cristiana. Pero hay otros valores, por ejemplo, estéticos, bello, feo, también, que corresponden al cristianismo. U otros valores médicos, supónganse, salud, enfermedad, ¿sí? O cordura, locura, inocente, culpable en lo jurídico. ¿Sí? Estamos llenos, minados en los diferentes aspectos de nuestra vida de valores forjados, digamos, desde esta inversión que ejerció el sacerdote de los valores, que están forjados, o sea, por el cristianismo, y son valores que al ser antivitales nos tenemos que librar de ellos. ¿Cómo nos podemos librar de ellos? A través de un cambio radical de absolutamente todos los valores. ¿Qué es lo que va a surgir? Ah, eso Nietzsche no lo dice. Lo único que dice es que hay que modificar todos los valores. Bien, ¿en dónde entra lo del hombre asexual o desexual y demás? Dentro de esta inversión, tengo que volver como para atrás, dentro de esta inversión que provocó, que generó el cristianismo, esa inversión implica el no reconocimiento, vamos a decirlo así, de la sexualidad humana. O al menos ver la sexualidad humana o la sexualidad como algo negativo. ¿Sí? En el cristianismo se lo ve como algo negativo porque, bueno, se lo ve como algo pecaminoso, etc. Pero ojo, porque una vez, entre comillas, y superado el cristianismo con la ilustración, dice Nietzsche, el esquema es el mismo.
justamente Nietzsche le critica a la Ilustración que si bien denuncia muchos aspectos del cristianismo, no logra visualizar que está, o sea, la Ilustración no logra visualizar que reemplaza el concepto de Dios con el concepto de razón y sigue en una moral también plebeya, la Ilustración. ¿Por qué la Ilustración sigue una moral plebeya? Porque plantea un sujeto racional, ¿sí? Seccionado, ¿sí? Fragmentado, dividido de su cuerpo. Y eso implica también la imagen de un sujeto desexuado o asexuado. Por ejemplo, ese sujeto racional de Descartes, pienso, luego existo, es un sujeto sin sexualidad. ¿Sí? Es un sujeto solamente pensante, sin sexualidad, sin cuerpo. Entonces él lo que dice es que esta moral cristiana, sea la moral cristiana del medioevo, o sea la moral cristiana de la época de Nietzsche, que es más bien iluminista, de potencia, es decir, de potencia significa quitar potencia, de potencia justamente la capacidad sexual del hombre, es decir, reprime, niega la sexualidad. De alguna manera la excluye, la ve como algo, digamos, marginal. En pleno medioevo es algo pecaminoso, pasado, digamos, el medioevo, por ahí no se ve como algo tan pecaminoso, depende, ¿no? Pero por ahí no está el énfasis puesto en lo pecaminoso, pero sí en algo marginal, anormal, de alguna manera hay que controlar que medir. Esa es la idea de Nietzsche. Y lo que Nietzsche pretende es que cuando, digamos, se supere el cristianismo y venga ese tiempo futuro, bueno, el hombre recupere las potencias de su cuerpo. Es decir, por eso también es un poco romántico Nietzsche, o sea, porque sin entrar dentro del romanticismo, tiene algunos aspectos que comparte con el romanticismo, es decir, esa idea de integrar, ¿no? El pensamiento. Porque él empezó siendo romántico. Más o menos. En realidad siempre fue un poco romántico. O sea, su primera parte, que es la parte que se denomina trágica, tiene más elementos románticos que en esta parte, que es la que ustedes ven en el libro, que es la vitalista. Pero en realidad nunca fue romántico. O sea, no corresponde ni al romanticismo ni a la época del romanticismo. Siempre estuvo después. Entonces, al estar después, también ya tiene una mirada crítica del romanticismo. Entre ellos, lo que le critica al romanticismo es que si bien puede criticar algunos aspectos de esta moral cristiana, pierde de vista que tiene que, para que logre la obra que pretendían los románticos, de ese hombre que fuera la unión de su razón con su sensibilidad, había que hacer una transvaloración de los valores. El romanticismo se queda en que, bueno, recuperemos al hombre a través de la estética, ¿no? A través del arte. Pero recuperarlo a través del arte, para los románticos es seguir dentro de los mismos valores cristianos de bello y feo, bueno, malo. Y Nietzsche dice, no, eso es lo que tenemos que superar justamente, la escala de los valores. Los valores tienen que ser otros, tenemos que crear nuevos valores. Bueno, ¿alguna otra duda?